Pues digamos que nosotros, como hijos de María, debemos de ser así, ¿no? De que todo lo que sabemos y sepamos y encontremos de ella, debemos de amoldarnos a eso, ¿no? A lo que escuchamos. En las aprobaciones de apariciones místicas de María, que la Iglesia Católica este, las tiene así, ¿no? Como verdaderas, debemos de atenderlas, ¿no? Debemos de atender eso, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe, como la Virgen en Fátima, que es muy extenso lo que ahí se habla de ella, ¿no? Y lo que ha ocurrido desde aquel año del siglo pasado hasta hoy, que ya van más de 100 años de la aparición en Fátima. Y nosotros en el vía del desarrollo debemos de entender y comprender que intelectualmente, leyendo eso, es mucho el aprendizaje que obtenemos leyendo sobre esas apariciones. En México se escribió, aquí se narra en el Nicalmopohuo las apariciones de la Virgen María, pero ha de haber algunas otras lecturas de aquellas épocas, de aquellos años, pero siempre debemos de buscar las que son autorizadas para no crear falsas ideas y que nuestro intelecto se llene de cosas innecesarias. Tal vez conocer eso está bien para saber, ¿no? Y todo eso, pero siempre debemos de entender que para educar nuestra mente y nuestra inteligencia no hay como la Virgen María, ¿no? Obviamente cuando dicen, no, pero la Biblia, pues la Biblia ahí está la Virgen María, o sea, y estaba del lado de Cristo y era su mamá, y nos la dio por algo, ¿no? Nomás nos la dio para que nosotros creamos cosas y ya, ¿no? Y no sepamos verdaderamente qué es lo que queremos decir o qué es lo que queremos pensar. Es como dicen por ahí, ¿no? Hay un filósofo que se llama Immanuel Kant que se enseña en algunos lugares o uno mismo lo lee, ¿no? A veces lo lee uno para saber, ¿no? O porque está en alguna lectura que alguien hace referencia a él y buscamos y podemos entender que él puede habernos instruido o conducido, pero siempre teniendo en cuenta que, como dicen, just upset my mind, ¿no? Yo ya concreté mis pensamientos con la Virgen María, ¿no? Con la Iglesia Católica, de una forma en la cual lo que viene del intelecto, ¿no? Del mundo intelectual, para precisamente cuando tengas diálogos con personas que tengan algún tipo de educación o graduados en universidad, pues no le seas un estorbo, ¿no? Y no te trate tampoco como un fanático, como un crédulo, una persona que nada más piensa que todo lo que le dicen está bien, sino que tú tienes bien en base lo que es la fe católica y precisamente las universidades fueron creadas por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces de ahí pues ese Immanuel Kant aprendió mucho, ¿no? Porque llegó a ser un maestro, pero su pretensión de él es de otra índole, ¿no? Totalmente equivocado para el mundo católico en el sentido de su metafísica, ¿no? Su lugar al que quiere llegar él, porque él se basa nada más en la vida terrenal como muchos filósofos. En cambio la hermana Claret, que era muy carismática, atraía mucho a la gente, le gustaba hablar, su presencia era así, ¿no? Que te envuelve para que la escuches y ella cuando la estaba escuchando ella hablaba a propósito de Cristo, ¿no? No hablaba de lo que eran sus conceptos, su forma de ver la vida sin Cristo, ¿no? Como una meta aparte, ¿no? Sino siempre teniendo pues en cuenta que el hábito que lleva le hacía
que los demás notaran en ella un especial carisma, ¿no? Que no cualquiera puede traer un hábito y llevarlo para exactamente que los demás tengamos inspiración en la fe, en lo eterno, en la vida eterna, que es a lo que nosotros aspiramos. Y de una u otra forma, ella con su actitud de oveja, como diría, ¿no? Siempre viendo al pastor, Cristo, pero también a los que estaban en la jerarquía católica, ¿no? Porque ella tampoco se podría brincar las trancas, ¿no? Y decir, solo Cristo, solo Cristo. Pues sí, solo Cristo, pero gracias a que alguien la engendró en la fe espiritual católica, ¿no? Su sacerdote, su párroco, su confesor, los obispos, los cardenales, los diáconos, los presbíteros. Pero siempre hay uno que es con el que más tienes que estar por obvias razones, ¿no? Que está cerca donde vives, o que está a cargo de la congregación católica, ¿no? En la que llegan ellas a entrar, ¿no? A servir, a entregar su vida al 100. Entonces, eso es lo que nos pide Cristo, ¿no? Que tengamos fe en la Iglesia Católica, en el magisterio y en los párrocos, en los sacerdotes, porque son hombres consagrados. Una vez les dije que en Europa hubo un tiempo en el que les cortaban las manos a los sacerdotes y las tiraban las manos de los sacerdotes y los fieles iban y las juntaban donde las tiraban y las ponían en especias para después tenerlas ahí, conservar las manitas de los sacerdotes, para venerarlas, porque ahí Cristo se hacía en la Eucaristía, ¿no? Cuerpo y sangre, carne y sangre de Cristo. Por eso es que debemos de tener fe en los sacerdotes, orar mucho por ellos y todo eso.